La educación a veces es profundamente perniciosa y a mí, por ejemplo, me ha impedido leer hasta el día de hoy, bueno, el día de hoy no, me ha llevado más días, pero hasta esta fecha, a un autor que realmente es interesantísimo, como el profesor Francisco Ruiz Ramón, pero estaba decidido a que no me interesaba, porque tuve un profesor en una asignatura llamada teatro. No podía ser menos dramático y peor orador. Tuve un profesor que lo ponía como el libro fundamental, como el libro imprescindible, como el libro único. Y dado que sus clases eran una basura, pensé, el libro también lo será, naturalmente. Era uno de estos profesores que se lo toman todo en serio, todo muy a la tremenda, y sobre todo el que se discutan sus creencias. Y era de estos que responde a aquellos autores con los que no está de acuerdo diciendo me río, pero es el peor recurso retórico que pueden emplear porque son incapaces de reírse. ¿Qué te vas a reír tú si estás amargado? Si reír es una facultad completamente imposible para ti. ¿Cómo que me río? ¿Me río de qué? Si no te hemos visto nunca reír, si no puedes, si tienes los músculos atrofiados. Ese tipo de profesor. Pero bueno, andando el tiempo, uno se beneficia de ese magnífico invento que son las librerías de viejo con página en internet que pueden traer a la casa del comprador lo que quiera. Y digo, hombre, pues por 10 euros, que cuesta ya la primera edición de la historia del teatro español de Francisco Ruiz Ramón, puedo probar a ver de qué va, a ver qué tal está. Claro, es tan barato porque esta es la primera edición. La primera edición bueno, el primer volumen es de 1967, que recibe una... bueno, es de 1967, pero el depósito legal es de... aquí está. Esta es la segunda edición de 1971 que acompaña, del primer volumen, que acompaña la primera edición del segundo volumen, que sí es de 1971. Sacaron los dos volúmenes al mismo tiempo para que la gente pudiera tenerlos en su casa, no descabalados, sino de un mismo padre y de una misma madre. Bueno, eso siempre, porque es del mismo autor y de la misma editorial, de la misma hornada, para que pudieran tenerlo de la misma hornada. Claro, naturalmente luego hay muchísimas más ediciones, 11 ediciones de la historia del teatro español, que yo sepa, hasta 11, muy revisadas, muy aumentadas. Claro, por eso esto es tan barata, porque es incompleta y seguramente con errores. Vamos, seguramente con errores no, los tiene. Lo que pasa es que es fácil darse cuenta. Por ejemplo, uno al azar, al dramaturgo checo Karel Čapek lo llama Karel Capek, cambiándole el orden de las letras, y en lugar de empezar por C, y naturalmente sin crema, sin el signo diacrítico, en lugar de... eso no lo tenía, imagino, Alianza Editorial. En lugar de empezar por C, empieza por K y queda como Capek. Un error de los muchos que imagino que se corregirían en las 11 ediciones que tuvo, aunque a lo mejor me voy a la 11ª edición y veo que ahí sigue, que ha aumentado y corregido otras cosas. Por eso no me importa tanto. Está bien, este libro está muy bien tal como está. Si venía aconsejado por un profesor nefasto, me ha hecho recobrar el interés el que lo cite, lo lea y lo estudie Josefina Molina. Al leer las memorias de Josefina Molina, vi que lo citaba con bastante respeto y con bastante interés, y demostrando haber aprendido muchas cosas en la historia del teatro español de Ruiz Ramón, y recobré el interés que perdí. Y al verla, con evidentemente sus errores, sus limitaciones, que quizá estén corregidos y ampliados, corregidos los errores, ampliadas las limitaciones, esperemos que no al revés, en ediciones subsecuentes. Al recobrar interés y al tener el libro en las manos, llegué a la conclusión de que quizá este profesor que tanto nos insistía en que este era el libro definitivo y que no lo había leído.
lo más probable es que conociera del libro 4 fotocopias que le había pasado su profesor y el profesor de su profesor. Bueno, tampoco nos dilatemos tanto en el tiempo, porque desde el 71 hay tiempo. Hay varias generaciones de clases, varias sucesiones de profesores que han podido darse, y perfectamente puede haber llegado a través de fotocopias ya desgastadas, con el polvo de fotocopia volando como polvo de palomillas, como polvo de mariposas nocturnas, deshaciéndose entre los dedos. Es muy probable que no lo hubiera leído, porque si lo hubiera leído, sin duda alguna, daría mejores clases y sabría muchísimo más de lo que demostraba. Aunque es cierto que el tono bravucón, el tono de suficiencia está en esta historia, porque es una historia crítica, en el sentido de que es la historia del teatro hecha por un crítico de teatro. El espíritu que tiene el filólogo, el historiador de la literatura, que por cierto agradece o saluda en el libro, está dedicado a Juan Luis Alborg, amigo, vecino y compañero de departamento, que también tiene una historia de la que se puede aprender muchísimo. El espíritu con el que está escrito, a pesar de ser un profesor y a pesar de ser un estudioso como un compañero de Juan Luis Alborg, el espíritu es plenamente el de un crítico de teatro, un periodista algo, bastante, mucho y a veces quizá demasiado malicioso. Y naturalmente no es la visión de un historiador de la literatura, sino de un historiador del teatro, porque si algo tiene esta historia de particular, de muy particular, y puede enfrentarse a las memorias sobre el teatro de Moratín, que claro, yo decía, ¿cómo me va a interesar esta historia cuando yo creo que no puede superar las memorias sobre el teatro, los escritos sobre el teatro, las críticas sobre el teatro de Moratín hijo, de Leandro Fernández de Moratín? Claro, cierto que la obra de Moratín, si puede haber desactualización o deficiencias entre la edición de 1971 de la historia del teatro español de Ruiz Ramón y la de 1998, probablemente haya muchos más errores y deficiencias entre las obras de Moratín y nuestros días. Eso también debería haberlo tenido en cuenta. Yo pensaba eso, no me puede aportar nada que no diga Moratín, o muy poco, o casi nada. Bueno, claro, nos aporta el volumen de mayor extensión del teatro del siglo XX, al que dedica mucho más espacio que a todo lo anterior. Claro, que esto también me hacía desconfiar, porque decía, no es una obra seria, despacha el siglo de oro. Sí, evidentemente lo despacha de una manera esquemática, de una manera muy resumida, esquemática hasta el punto de que al final hay unos esquemas de las obras agrupadas por temática, unos esquemas de las obras de Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Mira de Amezcua y Calderón de la Barca. Que evidentemente, vamos a ver, esto es el cuadro de las obras de Calderón de la Barca. Evidentemente esto no es exhaustivo. Evidentemente ahí no están todas las obras de Calderón ni en sueños. Ni en sueños. En una vida se podría meter la obra de Calderón en semejante cuadro. Pero bueno, precisamente la utilidad del libro es ser una introducción. Este no es el libro definitivo, como nos querían vender, como nos querían hacer creer. Hay que leer más, hay que leer más. Se atribuye a un maestro por el que yo tengo verdadera veneración, que es Miguel Asín Palacios, a pesar de sus fantasías etimológicas y a pesar de... pero era un grandísimo sabio. Miguel Asín Palacios decía que, bueno, fantasías no tan fantásticas, no tan abracadabrantes e insólitas y dudosas como las que hoy día se siguen haciendo y se siguen poniendo para términos españoles, palabras españolas que se supone que vienen de un origen árabe, muy difícil de demostrar porque hay muchas cadenas cortadas, hay muchas secuencias interrumpidas. Se atribuye a don Miguel Asín Palacios la sentencia de que los libros nos libran del libro. Ese profesor, claro, nos venía con el libro, claro, y eso aumenta mi rechazo y aumenta mis dudas. Si este es el libro, no valdrá una arveja, no valdrá un pimiento.
Pero claro, hay que leer más libros, eso siempre. Los libros nos salvan del libro. No, no lo decía con ese juego de palabras que me acaba de salir seguramente de manera involuntaria, si es que es suya además la frase. Los libros nos salvan del libro, no los libros nos libran del libro, que ya sería demasiado returecano. Naturalmente este no es el libro definitivo, pero si algo tiene, aparte de los muchísimos datos que se pueden recabar y que se pueden aprender y conocer, como en la obra de su compañero Juan Luis Alborg, si algo tiene de diferente, de insólito, es que no es una historia de la literatura teatral, sino una historia del teatro, de las obras, en tanto pueden ser representadas, en tanto que tengan virtudes dramáticas. Cuando habla, por ejemplo, de muchos autores, de los Machado, por ejemplo, de Villaespesa, por ejemplo, sí, cuando habla de Villaespesa, resume algunas críticas, algunas reseñas contemporáneas, y ve que dicen, por ejemplo, que en tal acto recita una maravillosa casida, en otro acto recita María Guerrero, creo que era, unas maravillosas poesías, y él dice que precisamente ese es el defecto de la obra, que no es una obra dramática, que son excusas, como una especie de ópera, con recitativos, para que al final, como excusa, teniendo como excusa la obra, se recite una hermosísima poesía, unas preciosas piezas líricas, un diván de poesía orientalizante, pero que no es teatro, que es un artificio para declamar, un artificio orientado a la declamación de una gran actriz. Y así es todo el libro y tiene ese espíritu. No piensa las obras en tanto que piezas literarias, sino que las tiene en consideración como piezas representables. Piensa en su posibilidad de llegar a la escena y de cómo puede funcionar, y de si funciona o no, y en virtud de esto las valora y las critica, a veces también por su contenido libresco, por su contenido que puede ser disfrutado leído. A veces las critica por eso cuando son muy malas en ese sentido, y no deja de respetarlas cuando son muy buenas como teatro leído, pero no funcionan en escena. Pero lo que le importa en definitiva, y lo que hace que las obras y los autores tengan más o menos espacio en este libro, es que sean representables, en primer lugar, que funcionen bien y que sean buenos dramas, buenas acciones, buen espectáculo. En este sentido, es una historia que nos merecíamos y que hacía falta tener, porque claro, naturalmente la mayoría de los historiadores de la literatura, cuando se enfrentan al teatro, lo hacen como un género más y lo siguen considerando con criterios de un arte dinámica como es la poesía, pero no pasan a valorarlo en términos de otra arte dinámica que es la escena, el teatro en sí. Y como ellos tienen que hacer literaturas generales, pasan por alto muchas veces, cuando una historia es profunda no pasan por alto nada, pero pasan por alto aspectos incluso mínimos de la representación, como el trabajo de los actores, la escenografía, la música, etcétera, que aquí tiene el foco proyectado permanentemente, y tienen el foco, tienen toda la atención del autor, que lo que quiere es hacer una historia del teatro como espectáculo y no simplemente como un género literario que se puede disfrutar en casa. Así que, de todas, es una obra que efectivamente hacía falta tener, que efectivamente era muy interesante y que probablemente, con casi total seguridad, los profesores que desde 1971 han estado, claro, porque les doy de cortesía, claro, el primer volumen es de 1967, pero le doy unos años de cortesía para que esto cobrara prestigio, aunque, lo tendría desde el principio.
desde 1971 este libro viene siendo como lectura obligatoria, o si no obligatoria, lectura obligada, lectura en la que insisten muchísimo. Este es el libro. Y es imposible que todos los profesores que lo recomiendan, que son todos, se lo hayan leído, porque como digo, si se lo hubieran leído, darían mejores clases.